Ayer de Marie, Asunción, Buenos Aires. La doctrina unificada es la cábala de San la Muerte. Es decir, es un conocimiento que aplicado al culto de San la Muerte otorga muchísimas más ventajas en el desarrollo espiritual que un culto tradicional. No es una cuestión de fuerza ni de poder, sino una cuestión de motricidad fina. Vos podés ser un San la Muertero tanque, preparado para salir al conflicto, vencedor, todo lo que vos quieras. Pero la magia ceremonial le otorga capacidades evolutivas a los muertos con los que vos trabajás y a vos incluido. Este video sobre la cábala es para el San la Muertero, es para el macumbero en todas sus naciones y manifestaciones. ¿Por qué? Porque es tiempo de explicarles un poco en qué se basa la doctrina unificada. Cuando algunos africanistas medios ortodoxos me preguntan, ¿cuál es tu fundamento? Mi fundamento es cabalístico. Mi fundamento es cabalístico y hoy te voy a dar ese fundamento. Es decir, las bases, la piedra angular por sobre lo que se sostiene la doctrina unificada. Y es la cábala. ¿En qué difiere la cábala de la doctrina unificada con la cábala judía? O con otras cábalas o cabalas. En que la doctrina unificada utiliza su propio sistema ideográfico, sin depender del sistema cabalista per se. Sin embargo, retenemos el modelo luriano de la cábala. ¿Sí? Es decir, sostenemos que el árbol de la vida en su gráfica luriana es más entendible para el común de la gente que el sistema de Igulim o de emanaciones circulares. Yo sé que los fanáticos de Abulafia me van a odiar hoy. ¿Cómo trabajamos la cábala los que practicamos magia? ¿Cuáles son los fundamentos básicos? Algunas cosas de alto nivel hablamos en el Absoluto y Samael Prime, pero esas son las cosas que pasaron antes de que existiera el árbol de la vida. Hoy, San la Muertero, hoy macumbero, vas a aprender lo que es la cábala. ¿Y por qué hace tan exitosa a la gente? Pero no ya con especulaciones sobre famosos que la practican y demás cosas, sino la cábala esotérica. Las 4 o 5 cosas que tenés que saber como San la Muertero de cómo funciona el universo. Sabbat número 77. Mi nombre es Pablo Barrera.
este video le va a servir mucho a los que hacen masonería simbólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a otorgar conceptos básicos simbólicos que ustedes manejan, pero que el común de la gente también debe manejar. No debe ser una cosa exclusiva. De hecho, Luria hace el árbol de la vida para ese propósito, para que todo el mundo a través de los siglos pudiera acceder al conocimiento de la Cábala. Y los judíos no han sido mezquinos en su conocimiento. Es decir, se ha expandido la enseñanza de la Cábala en diferentes cosas. La diferencia del uso de la Cábala en el contexto, digamos, rabínico es una cosa, y el uso de la Cábala esotérica en la magia ceremonial es otra. Es decir, el mago aprende este arte para ver cómo funciona Dios. Y eso lo podemos representar con un árbol que tiene raíces, tronco, ramas y frutos. Algunos frutos lumínicos y algunos frutos oscuros. Y algunos frutos hay que buscarlo en las raíces. Es decir, en términos psicológicos, hoy vamos a volver al jardín de Edén para hablar del árbol de la vida y del conocimiento de lo bueno y lo malo. Es por eso que en el 2023 voy a leer las mejores selecciones de los mejores capítulos del Pentateuco. Y hoy quiero anunciar que los primeros 5 libros de la Biblia son considerados canon cabalístico dentro de la doctrina unificada. Hicimos una especie de viaje en video explicando, ¿sí?, con algunos materiales que les van a permitir entender cómo funciona el sistema esotérico de la Cábala dentro de la doctrina unificada. Y ahí van a entender el contexto de nuestro trabajo. Más que nada para el saldamuertero que le caemos mal. Hoy vas a tener la oportunidad de sentirte mal porque yo te caigo mal. ¿Por qué? Porque le estoy abriendo la oportunidad a tus muertos, oportunidad que vos no tomaste, a que puedan evolucionar. Con o sin vos. Mucho cuidado. Si no lo hacemos nosotros, los harán nuestros descendientes. ¿Sí? Así que vamos con la explicación de la Cábala utilizando el concepto del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Sí? ¿Es una medallita que se cuelga acá para la buena suerte? ¿Qué es? ¿Sí? Bueno, vamos a explicar, ¿sí?, un poquito de magia ceremonial. Así que bueno, comenzamos, ¿sí?, con esta pequeña instrucción sobre qué es la Cábala y el árbol de la vida. El concepto del árbol de la vida se ha utilizado en biología, religión, filosofía y mitología. Se refiere a la interconexión de toda la vida en nuestro planeta y la sed del conocimiento evolutivo. El árbol de la vida es una representación diagramática del proceso por el cual el universo llegó a ser o llegó a existir. El árbol de la vida tiene 10 esferas interconectadas. Estas esferas se llaman Sefirot y representan el reino divino. Es importante entender que las Sefirot y las propiedades que se le asignan son un símbolo del sistema cósmico con su multitud de partes, sobre todo las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada una de ellas tiene un valor numérico. Este valor numérico, para los cabalistas, marca cada etapa de la emanación del universo del árbol de la vida. Plutón lo representa el violeta. A Urano lo representa el blanco, traslúcido. Binah representa a Saturno. Su color es gris, amarillo y negro. Chokmah es Neptuno. Su color es naranja o azul. Gébura representa a Marte, su color es rojo. Chesed es Júpiter, su color es celeste. Tiferet representa al Sol y su color es amarillo brillante. Hod es Mercurio, su color es gris claro. Netzach es Venus, su color es amarillo. Yesod es la Luna y su color es verde.
Finalmente tenemos a Malkut, la tierra. Su color es la conjunción de todos los demás colores. En el esquema final se muestran los túneles que entre las esferas mantienen a los sefirot conectados y hacen recordar a un árbol con ramas y frutos. Las líneas de conexión muestran las conexiones específicas del flujo espiritual entre las sefirot, los 22 caminos de conexión. Estos caminos corresponden a los canales espirituales de las 22 letras del alfabeto hebreo. En la teología cabalística, estas letras contienen las fuerzas espirituales inmanentes que recrean constantemente toda la existencia. Esos canales representan los ferrocarriles que conducen de un centro energético arquetípico o esfera hacia otra. La navegación por cualquiera de estos caminos requiere de armonía, el equilibrio de todos al mismo tiempo, o mejor dicho, el esplendor de todas las fuerzas sefiróticas en el individuo. Doce de estos caminos corresponden a los signos zodiacales. Los 10 restantes son actualmente los cuerpos celestes que viajan por los signos zodiacales, cubriendo cada aspecto de la creación de la luz reflexiva, ya sea una planta, un proyecto, un país o un poema, o todo aquello que tenga nacimiento. Otra representación gráfica del árbol de la vida son círculos concéntricos que irradian la omnipresencia divina circundante. Junto con el Adán Kadmon, u hombre primordial, el orden de los 4 mundos son los siguientes. Atzilut significa mundo de las emanaciones. Beriah es el mundo de la creación. Yetzirah es el mundo de la formación y finalmente Asiya es el mundo de la acción. Veamos más de cerca a los sefirot y al árbol de la vida. ¿Qué son exactamente los sefirot? El árbol sefirótico consta de 11 vasijas de resplandor luminoso distribuidos secuencialmente en 3 columnas verticales y conectados por 22 canales de senderos, como explicamos con anterioridad. Sefirot significa literalmente emanaciones. La palabra emanación significa la acción o proceso de emanar de una fuente. Los sefirot son un proceso de desarrollo espiritual secuencial o paso por paso, iluminando el plan divino a medida que se despliega en la creación. La conexión directa de los creadores con sus nombres hebreos refleja la teología de la Cábala. La creación fue formada a partir de la palabra divina, o metafóricamente, la voluntad de Dios, como en el primer capítulo del Génesis. En la parte superior, el primer séfira, Keter, la corona, o voluntad divina. Chokma y Binah significan respectivamente sabiduría y entendimiento. Chokma es más masculino e intelectual, cuando Binah es femenina y se concentra en las emociones. Da'at es el conocimiento, es central y está oculto. Chesed significa bondad, dar libremente, es el séfira del amor y la gracia, mientras que Gebura integra severidad, fuerza y juicio. Tiferet significa belleza. Esta esfera es el equilibrio entre la compasión de Chesed y la severidad de Gebura. Netzat y Hod representan la victoria y la gloria respectivamente. Yesod significa fundamento. Y finalmente Malhut o Malhut significa reino.
de los Orisha, Doctrina Unificada, 2021. Una ley, una doctrina, una magia. Si observamos detenidamente el árbol de la vida, veremos que la estructura está compuesta de 3 columnas. La columna derecha corresponde a la fuerza espiritual de expansión. La columna de la izquierda es lo opuesto a la expansión, la restricción. La columna del medio representa el equilibrio y síntesis entre estas tendencias opuestas. Estas 3 columnas también se denominan misericordia a la derecha y severidad a la izquierda. Y en medio, suavidad, un poder muy oculto. El pilar del medio simboliza la fuerza y la belleza. Este apoyo trinitario del universo es el fundamento cósmico de la presencia básica de 3 cosas: tesis, antítesis y síntesis. El árbol de la vida también ha sido descrito como la semilla de Adán al comer del fruto del árbol del conocimiento. Es la verdad de la separación entre la ley divina de varón y hembra y su instante tentación a la curiosidad, iniciada por la serpiente, ese extraño ser que invita a descubrir lo prohibido. Energía. El diagrama muestra el viaje de la energía cósmica subiendo y bajando hacia Malkut. El movimiento no va en una línea recta, sino que rodea y rodea suavemente entre los séfira y los caminos respectivos entre ellos. El árbol de la vida tiene afinidad e infinidad de correlaciones con otras creencias. Una de las más precisas es sin duda la correlación con el cuerpo humano, empezando por el cráneo. La Cábala también ve el alma humana como espejo de lo divino. En la parte superior tendría Keter, la corona o voluntad divina. Chokma y Binah están localizados en el cerebro derecho e izquierdo. Chokma y Binah están localizados en el lóbulo derecho e izquierdo del cerebro respectivamente. Da'at está ubicado en el cerebro central, la garganta y los genitales traseros. Chesed es el brazo derecho, nunca hacia arriba. El brazo izquierdo es Gebura. Tiferet es el torso. Netzach y Hod se localizan en piernas derecha e izquierda respectivamente. Y Esod se encuentra en la zona pélvica. Malkut es los pies y la boca. El árbol de la vida es un modelo de la proporción áurea que es todavía utilizada ampliamente en arte, composiciones y diseños, que tienen infinitas aplicaciones en lo universal, para un camino finito, para una respuesta directa. El árbol de la vida representa una serie de emanaciones divinas u orígenes de la creación de la nada dentro del tejido. Cuando uno consigue entender esta teoría espiritual, la persona será dotada de iluminación sobre su alma humana, el camino espiritual de la ascensión y finalmente la respuesta que busca el árbol de la vida interior. Y no solamente habla de los orígenes del universo físico, sino también del lugar del hombre en el universo.